Vamos a continuar con la implementación de filtros activos pasa altas. Ya vimos los de Silent Key. En esta ocasión vamos a ver el filtro de Multiple Feedback, retroalimentación múltiple. Primero que nada les presento el circuito. Este circuito consta de 3 capacitores, C1, C4 y C3, y 2 resistencias. Es muy similar al filtro pasabajas Multiple Feedback que ya habíamos visto anteriormente. La función de transferencia de este circuito está dada por lo que ven acá. Esta es la función de transferencia general. Ya sabemos que este término es omega sub 0 al cuadrado y que este término es omega sub 0 sobre q. A partir de estas relaciones podemos obtener las siguientes ecuaciones de diseño, que son estas que tenemos acá. Lo que hay que hacer es elegir C1. Este lo determinamos nosotros. Y conociendo C1 podemos calcular C3. K la conocemos, es la ganancia que queremos en la banda pasante. Entonces aquí tenemos la ganancia. Obviamente puede estar en decibels o en magnitud. Y tenemos la atenuación en la banda de, en la frecuencia de corte, que ahorita llamamos omega sub 0. Omega sub 0 lo conocemos porque se supone que sabemos a qué frecuencia queremos que corte, y K también porque sabemos a qué frecuencia, perdón, a qué magnitud queremos elevar la señal. Q también lo conocemos, Q depende del tipo de filtro. Recuerden, si es un Butterworth, es un valor de Q igual a 1 sobre la raíz de 2. Entonces tenemos la mayoría, bueno, todos los valores que necesitamos para hacer el diseño. Vamos a hacer un ejemplo. Queremos un filtro pasa altas que tenga una frecuencia de corte igual a 2pi, estoy colocando ahorita en radianes, pero sería 2pi por 1 kHz. Entonces queremos que corte a 1 kHz, lo voy a poner mejor en términos de Hz, que tenga una ganancia igual a 2 y que sea un Butterworth, por lo tanto esto vale 1 sobre raíz de 2. Básicamente es todo lo que necesitamos: tipo de filtro, ganancia y frecuencia de corte. Elijo un capacitor de 10 nanofaradios, que es el que hemos estado manejando. Aplicamos la primera fórmula, calculamos M a partir de C1 y omega sub 0. Entonces para 1 kHz en radianes son 2000 pi, 10 nanofaradios, que es lo que vale C1, nos da 6.28 por 10 a la menos 5. Calculamos C4, que dice que es C1 entre K, K es 2, sustituimos valores, C4 va a valer 5 nanofaradios. Calculamos R2, para R2 dependemos del valor de Q que ya tenemos, 1 sobre raíz de 2, M que es 6.2 por 10 a la menos 5, K que es 2, sustituimos valores y nos da una resistencia 2 de 9 kiloohms aproximadamente. Para R5 necesitamos el factor de K que vale 2, Q que vale 1 sobre raíz de 2, K nuevamente que vale 2 y M que ya lo calculamos, 6.2. Realizamos los cálculos, nos da 56.2 kiloohms. Básicamente con esto tenemos todos los componentes calculados. Entonces habíamos dicho que C3 es igual a C1, C3 es igual a C1, C4 es de 5 nanofaradios, R2 es de 9 kilos y R5 es de 56 kilos. ¿Qué esperamos con esto? Tener un filtro pasa altas con una ganancia de 6 dB en la banda pasante, y aquí en la frecuencia de corte deberíamos de tener 3 dB positivos porque son 6 menos 3. Entonces eso es lo que esperamos. Hacemos la simulación y efectivamente a 1 kHz tenemos 3 dB, una década arriba, 10 kHz en banda pasante tenemos 6 dB, y aquí a una década abajo esperaríamos tener menos 40 dB, que son los menos 33, prácticamente es menos 34, y los 6 que tenemos aquí pues nos da los 40.
Entonces así se diseña este tipo de filtros, es muy simple, haciendo esa simplificación de que C3 es igual a C1. Podemos controlar ganancia y factor de Q prácticamente de manera independiente. Bueno, continuando con el tema de los filtros activos, hoy vamos a aprender cómo calcular filtros pasabanda con diferentes circuitos. Vamos a iniciar recordando que un filtro pasabanda es aquel que nos permite pasar justamente una banda determinada de frecuencias. Vamos a tener una frecuencia 1, que es la frecuencia baja a partir de la cual el filtro deja pasar la señal. Generalmente manejamos frecuencias de corte a menos 3 dB. Y después otra vez vamos a tener otra frecuencia de corte, la frecuencia alta, a partir de la cual ya no deja pasar las frecuencias. Esto, desde que deja pasar hasta que ya no deja pasar, le conocemos como el ancho de banda. Si el ancho de banda es muy reducido, vamos a tener un comportamiento más o menos así, y entonces dejamos pasar una frecuencia mucho más reducida, o un ancho de banda más reducido. Entonces, no hay que olvidar, tenemos dos frecuencias de corte, tenemos el ancho de banda. Este ancho de banda está muy relacionado con el factor Q. La relación es que Q va a depender de la frecuencia central. La frecuencia central es obviamente la que está en el centro de la banda pasante. Entonces, si quiero un filtro pasabanda a 1 kHz con un ancho de banda de 200 Hz, es decir, que empiece aquí en 1100, bueno, que tenga 1100 y aquí 900, y a partir de ahí deja pasar y ya no deja pasar. Entonces, 1100 menos 900 nos da 200, y si aquí vale 1 kHz la frecuencia central, el factor de Q entonces valdría 5. Tendríamos 1000 entre 200. Eso es igual a 5. Entonces, así está la relación. Vamos a ver el primer circuito. Lo más sencillo de hacer para hacer un filtro pasabanda, lo pueden ver desde la figura. Es un filtro que deja pasar, parece un pasaaltas, y un filtro que no deja pasar, que parece un pasabajas. Entonces lo que nos queda aquí de la suma de las reacciones o el comportamiento de estos dos es un filtro pasabanda. Entonces es la primera aproximación que vamos a usar para hacer un pasabanda con un ancho de banda amplio, es decir, aquí el ancho de banda es relativamente grande. Simplemente vamos a sumar o vamos a colocar en cascada un filtro pasaaltas, el que habíamos visto aquí en negro, y un filtro pasabajas, el que veíamos aquí en verde. Y le vamos a poner una amplificación para que no perdamos o no nos afecte tanto la impedancia de carga de cada uno de los circuitos. ¿Cómo lo implementamos? La manera más fácil, ya conocemos los filtros pasivos. Entonces aquí tenemos una etapa de un filtro pasivo pasaaltas, RC, y después tenemos un pasabajas RC nuevamente. Y en medio de ellos tenemos un amplificador no inversor. Ya sabemos que la ganancia de este amplificador K es igual a 1 más R4 sobre R3. Entonces, además de que filtramos, le podemos dar una amplificación. Tenemos aquí los dos comportamientos entonces, pasaaltas y un pasabajas. Al sumarlo nos va a dar un pasabanda. Eso es muy simple y también es simple de diseñar. La desventaja de este circuito es que si queremos un comportamiento relativamente cerrado en su ancho de banda, algo así, este tipo de filtros no nos sirven, porque al sumar estas dos señales o estos dos comportamientos, si tenemos este filtro pasa altas y el filtro pasa bajas y los juntamos mucho, resulta que pudieran estarse juntando cuando aún no alcanzan su amplitud máxima, entonces nos quedaríamos limitados. Entonces, si es muy cercana a la frecuencia entre ellos dos, su frecuencia de corte, se va a reducir la magnitud
de ese filtro. Es lo que dice acá. Si el ancho de banda es muy reducido, la señal de interés se va a ver muy atenuada. Y igual, otra desventaja es que la impedancia es alta. Como aquí ya no tiene en su salida, es un RC pasivo. Entonces, la impedancia de salida va a depender de esta resistencia. Si esa resistencia es alta, la siguiente cosa que podemos conectar aquí necesita una impedancia de entrada muy alta, mucho más alta que lo que tengamos aquí para que no tenga efecto de carga. Son las dos desventajas. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a diseñar un filtro pasabanda con una frecuencia de 50 Hz en la banda, o la frecuencia inicial, pasante, y una frecuencia de 2000 Hz, 2 kHz en la frecuencia 2. Queremos que tenga una ganancia de 2. Aquí no hay mucho que decir. Ya sabemos que un filtro de este tipo, que es un filtro pasaltas, su frecuencia de corte es igual a 1 sobre RC. Como en este caso queremos que la frecuencia de corte sea de 50 Hz, vamos a decir que el capacitor que elegimos ahí lo vamos a colocar de 100 nanofaradios, por decir un número. Y entonces lo único que tenemos que despejar es R. Despejamos R, es igual a 1 sobre omega sub 0 por C. Esto es igual a 1. Aquí sería 50 por 2pi, son 100pi, multiplicado por los 100 nanofaradios. Eso nos da una resistencia de 31.8 kilo ohms. Entonces aquí tenemos la primera etapa, son 100 nanofaradios, y aquí tenemos 31.8 kilo ohms. Después, para la ganancia, sabemos que K es igual a 1 más R4 sobre R3, y esto queremos que sea igual a 2. Entonces podemos despejar. Aquí nos quedaría R4 sobre R3 igual a 1, si pasamos el 1 de aquel lado, y por lo tanto R4 debe de ser igual a R3, y vamos a elegir que sea igual a 1 kilo. Podríamos poner cualquier cosa, pero vamos a elegir una resistencia común, 1 kilo ohm. Ya tenemos con eso la ganancia. La ganancia igual a 2 ya se cumple, la frecuencia de 50 Hz ya se cumple, y ahora vamos a diseñar para la siguiente etapa, que ahora es un filtro pasabajas, que funciona igual. La fórmula es la misma, 1 sobre RC. Voy a dejar el mismo valor del capacitor. De nuevo vamos a decir que C es igual a 100 nanofaradios. Asumimos que compramos muchos capacitores de 100 nanofaradios y despejamos R. R es igual de nuevo a omega sub 0 por C, pero ahora lo que cambia es la frecuencia. Omega sub 0 ahora es 4000 pi, es 2000 Hz por 2 pi, 4000 pi, multiplicado por 100 nanofaradios. Eso nos da una resistencia R de 795.7 ohms. Entonces ya tenemos, esta sería la resistencia de la siguiente etapa. Aquí 795.7 ohms, y este sigue siendo de 100 nanofaradios. Y listo. Con eso terminamos el cálculo de componentes. Armamos el circuito. Aquí tenemos dos resistencias iguales para que nos dé una ganancia de 2. Resistencia de 795.7, capacitor de 100 nanofaradios, capacitor de 100 nanofaradios, resistencia de 31.8. Realizamos la simulación y efectivamente tenemos un pasabanda con una ganancia que estábamos esperando de 2, que son 6 dB para eso, 6 dB. Si se fijan, aquí tenemos 5.8, ya no los alcanzamos también.
puede deberse a la misma topología de los filtros CRC pasivos. Entonces tenemos una pérdida ahí como de 0.2 dB, que no es mucho. A 6 le quitamos 3, entonces tenemos a 50 3 dB y a 2 kHz 3 dB. Tenemos lo que estábamos solicitando en los criterios, muy aproximado. Ese es el primer circuito. En la siguiente parte vamos a ver otra topología.